estimados lectores, permítanme guiarles a través de una aventura que se despliega en las fronteras de la razón y el misterio, donde la astucia humana se enfrenta a la audacia de los criminales y la ciencia se convierte en un arma de doble filo. Nos embarcamos en un relato extraído de los anales del célebre doctor Cornelius, una narración que nos transporta a los confines de la Siberia oriental y las remotas islas del Pacífico en un tiempo donde la intriga y los descubrimientos más sorprendentes convivían de la mano. Preparen sus mentes para ser cautivadas, pues lo que sigue es una historia de fugas audaces, revelaciones macabras y una confrontación épica. Y la dinamita, un cargamento inesperado. Nuestra historia comienza en el bullicioso puerto de Vladivostok, donde el vapor Bella Dorotea, de casco negro y bandera holandesa, se preparaba para zarpar. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Su capitán, Wilhelm van Bloo, un hombre flemático y pragmático, supervisaba el lento y meticuloso embarque de cajones marcados con la temible inscripción Fábrica Imperial de Rusia. Cartuchos de dinamita para minas. Frágilo. Evítense los golpes y el calor. Este peligroso cargamento, destinado a los buscadores de oro del Klondike, le reportaba al capitán pingües beneficios, aunque Wilhelm no se privaba de fumar su pipa tranquilamente a popa, despreocupado de la carga explosiva a bordo. Sin embargo, detrás de la aparente rutina, Wilhelm ocultaba un secreto. Una vez en alta mar y lejos de la costa rusa, el capitán, con una sonrisa bonachona, reveló a su segundo, Karl, que 14 de aquellos cajones no contenían dinamita. Con martillo y cincel abrió el primero. Para terror de Karl, de su interior no brotó polvo explosivo, sino un pie humano. No obstante, el supuesto cadáver pronto se movió y de la caja emergió un personaje estrafalario, el doctor Stepan Rominov, un anciano de larga barba y pelo canoso, con gafas de cobre, vestido apenas con un calzoncillo y un gabán de piel de carnero. Se presentó como el patriarca de los vitalistas místicos, una secta que abogaba por la vuelta a la naturaleza, la casi desnudez y el vegetarianismo radical. Siguieron saliendo otros personajes de los cajones. Primero, Ivanovna Rominov, la esposa del apóstol, con un atuendo igualmente elemental. Luego, Juan Ropopov, un robusto cosaco con uniforme de presidio, cuya fisonomía respiraba candor. Este reveló haber estado preso por arrojar a un oficial a una letrina y tras escuchar cañonazos lejanos que señalaban una fuga, mostró un desenfadado desprecio por el zar y sus dignatarios. Los 11 cajones restantes contenían más prisioneros, 10 mujeres, la mayoría matronas robustas, pero también algunas jóvenes y bonitas panda, Fedorovna, Maslova, Katinka, Staniska, que antes de su conversión al vitalismo habían sido muchachas de vida alegre y conservaban un espíritu libre. Finalmente, 2 hombres más de Sergio Danichev, un inofensivo pero experto fabricante de bombas de panplastita, y Galitzin, un taciturno terrorista condenado por intentar volar un tren del zar. El capitán Wilhelm, sorprendido por la peculiaridad de su cargamento humano, invitó a Rapopov, Danichev y Galitzin a cenar. Se enteró de que la fuga había sido orquestada y financiada por la anciana condesa Alejandra Vasiliev, prima del zar y fanática discípula de Rominov. Ella había pagado al comité terrorista de Lausana para liberar a Rominov y sus mujeres, mientras que los hombres fuertes como Danichev y Rapopov habían sido incluidos para la parte más peligrosa del plan, vaciar los sajones de dinamita en la prisión, abrir un agujero en la muralla, huir a la estación y volver a sellar los cajones con un molde de laque. Wilhelm, aunque mercenario, se sentía satisfecho de haber ayudado a desgraciados de los presidios siberianos y ya tenía un plan para justificar la falta de dinamita en Klondike, un conato de incendio. La travesía transcurría con buen tiempo, todos disfrutando de la libertad y el reposo. Rapopov, con su insaciable apetito, se convirtió en la diversión de los marineros, llegando a beber aceite de máquinas y alcohol de quemar, convencido de sus propiedades. Sin embargo, al 6.º día la monotonía se rompió. El vigía avistó tierra a babor, una isla que no figuraba en ninguno de los mapas de Wilhelm. Con prudencia, el capitán ordenó moderar la velocidad y costear la isla, pero el Bella Dorotea chocó con una roca sumergida y una violenta detonación, producto de un torpedo submarino, lanzó la chalupa y el propio vapor por los aires. El buque encalló en un arrecife inmovilizado. Cal confirmó una vía de agua, pero Wilhelm aseguró que encajado entre las rocas el barco no se hundiría. Pronto,
luces en la orilla revelaron una multitud. Una yola con 6 remeros y un timonel vestido de rojo se acercó. El timonel, un hombre de barba larga y facciones enérgicas, se presentó como Jofanci, gobernador de la isla y comandante de la guarnición. Explicó que la isla, llamada San Federico por los geógrafos, pero la isla de los ahorcados por sus habitantes, era un pequeño estado independiente bajo protectorado de fortificado con minas y torpedos submarinos. Disculpó la falta de señalización, argumentando que no era una ruta frecuente. Wilhelm se quejó, pero Fancy ofreció ayuda y hospitalidad. Durante la evacuación se dieron cuenta de la ausencia de Rapopov. Lo encontraron en su camarote con una pierna rota a causa de la explosión. Fancy aseguró que un sabio de primer orden, Monsieur Bondonnat, se encargaría de él. Cuando Wilhelm, ya en la yola, vio una bandera negra con una mano color de sangre ondear en lo alto de un mástil, supo la verdad. Jofanci declaró un capitán: esta isla pertenece a los lores de la mano bermeja, en nombre de los cuales los hago prisioneros a todos ustedes. Wilhelm, que conocía la aterradora fama de la mano bermeja, y sus compañeros fueron conducidos al interior de la isla como prisioneros. 2. Graves acontecimientos en la isla de los ahorcados o el Museo Macabro. Rapopov, con su pierna rota, fue separado del grupo y llevado a una habitación con barrotes en una casa protegida por empalizadas, bajo la vigilancia de centinelas con el extraño uniforme de los boas. Allí conoció a Monsieur Bondonnat, un anciano sabio de semblante melancólico, pero ojos amables. Jofanci lo presentó como un genio de la ciencia. Para sorpresa de Rapopov, Bondonnat hablaba ruso, y le confió un secreto terrible. La isla de los ahorcados era una guarida de bandidos, y él mismo era su prisionero, secuestrado para robarle sus descubrimientos científicos. Le pidió a Rapopov que simulara no entender el ruso en presencia de otros. Bondonnat anhelaba escapar y contactar a sus hijas en Francia. Rapopov se recuperó rápidamente, convirtiéndose en el fiel ayudante del sabio. Durante días, Jofanci no apareció, lo que hizo sospechar a Bondonnat que algo grave ocurría. La flotonería de Rapopov siguió dando de qué hablar al ingerir vaselina y alcohol de quemar, y luego aceite de ricino, lo que provocó las reprimendas del sabio. Un día, al ver la ausencia de centinelas, Bondonnat se envió a Rapopov a investigar. El cosaco regresó consternado. El bella Dorotea había partido, y con él Jofanci y la mayor parte de la guarnición, dejando atrás a los prisioneros rusos. Bondonnat, prometiendo llevar a Rapopov a Francia, se aventuró fuera de las empalizadas por primera vez, acompañado de su cosaco. Se encontraron con el tío Marlin, un anciano trampo de 82 años, decano de los bandidos. Marlin confirmó la deserción de Jofanci y sus hombres, quienes habían saqueado la isla y huido con ingentes cantidades de billetes falsos hacia Alaska. Los vitalistas de Romínov, sin embargo, se habían quedado. Las mujeres habían tomado por amantes a algunos de los bandidos restantes, instalándose con su profeta en un valle interior. Bondonnat, lleno de alegría por la oportunidad de escape que se vislumbraba, se despidió del tío Marlin y se encontró con el profeta Stepan Romínov. El vitalista se lamentaba amargamente. Los bandidos habían retenido a sus 10 discípulas y a su propia esposa, Ivanovna, forzándolas a un régimen de poligamia rotativa, donde cada bandido era esposo durante 10 días. Romínov, por amor a la igualdad, era el número 30 y solo convivía con su esposa 10 días al mes. Romínov, a pesar de su infortunio, no dudó en exponer su teoría vitalista a Bondonnat. El hombre debe regresar a la simplicidad, a la desnudez, a una dieta de frutas y raíces, e incluso a desarrollar una cubierta de pelo natural contra el frío, como los animales. Con orgullo mostró su velludo pecho. Bondonnat, para su propia diversión, le ofreció un elixir pilógeno de su invención para acelerar el crecimiento del pelo en sus adeptas. Romínov lo aceptó con gratitud. Solo con Rapopov, Bondonnat declaró que era el momento perfecto para preparar su huida. 3. El museo secreto, el doble de Bondonnat. La vida de Bondonnat cambió drásticamente. Nadie lo vigilaba ya. Tuvo que reclamar su comida a Montgomery, el nuevo comandante, un hombre apático y borracho cuya filosofía se resumía en no compliquemos las cosas. Montgomery, convencido de que Bondonnat no podía escapar, a diferencia de su predecesor, que había dejado un aeroplano a disposición del sabio, le concedió libertad para explorar la isla, bajo la condición de que Rapopov fuera a buscarles los víveres. Bondonnat y Rapopov aprovecharon esta libertad para recorrer la isla de los ahorcados. Descubrieron una tierra fértil y rica, habitada por esquimales que cazaban focas y preparaban pieles en el norte,
y un pueblo central con cuarteles, arsenal y almacenes. Vieron el suntuoso cottaje de los lores de la mano bermeja y los modernos cañones que fortificaban la isla. La única zona vedada era el sur, donde se encontraba la fábrica de billetes falsos. También visitaron a Romínov y sus vitalistas, que elogiaron el elixir de Bondonat y sus prometedores efectos capilares. En una desolada región al oeste vieron una mano bermeja pintada en una roca, señal de una zona prohibida reservada para los lores. Decidieron investigar, descubrieron un sendero que conducía a un desfiladero, bloqueado por un enorme bloque de granito. Rapopov, al intentar moverlo, descubrió que era una piedra movediza, equilibrada de tal manera que un ligero toque en el punto exacto la hacía girar, revelando una oscura oquedad. Provistos de una lámpara eléctrica, los exploradores se adentraron en el pasaje, desembocaron en una sala subterránea circular llena de vitrinas. Lo que vieron les provocó un escalofrío de repugnancia y horror. Era un museo anatómico. Cientos de órganos y cuerpos enteros se conservaban con una frescura asombrosa mediante métodos desconocidos. Corazones que palpitaban en líquidos incoloros, pulmones que se inflaban y desinflaban, entrañas que se retorcían e incluso fetos vivos conectados a bombas de sangre tibia. Bondonat, superado el estupor inicial, quedó fascinado por los descubrimientos, dándose cuenta de la inmensa ciencia de su captor. Reflexionó sobre la lástima de que un genio así operara en la clandestinidad criminal. Continuó examinando las piezas, llegando a una sección donde cuerpos perfectamente embalsamados, con piel y facciones intactas, parecían contemplarle con vía misteriosa. Rapopov, aterrado, suplicaba salir. De repente lanzó un aullido de terror, señaló una vitrina, donde Bondonat, con espanto aún mayor, vio su propio y exacto retrato, su imagen, otro Bondonat de carne y hueso, admirablemente embalsamado, que le miraba con una sonrisa serena. Tras un largo silencio de estupefacción, Bondonat golpeó su frente con un grito de triunfo. Aquí tenemos el medio de evasión seguro, original y práctico. Convenció a Rapopov de que debían llevarse al otro Bondonat consigo. Al caer la noche, salieron del museo, Rapopov cargando con el pesado bulto del doble embalsamado. 4. Fantasmas o el ataque del oro, Bridan. 2 días después, el tío Marlin entró en el laboratorio de Bondonat para visitarle. Encontró las puertas abiertas y el lugar desierto hasta que llegó a la alcoba del sabio. Allí, el cuerpo de M. Bondonat yacía atravesado en la cama, la cabeza colgando. Marlin gritó por Rapopov, pero el cosaco había desaparecido. Alarmado, Marlin avisó a Montgomery. El comandante, en un raro arrebato de actividad, inspeccionó el cadáver y encontró una profunda herida en la sien. Un esquimal le informó de la desaparición de 2 pescadores y la mayor embarcación de la bahía. Montgomery, con inusual perspicacia, reconstruyó los hechos. Rapopov había matado a Bondonat robando además un fajo de billetes y había huido con los esquimales y el barco. Montgomery, sabiendo que los lores de la mano bermeja le harían responsable de la negligencia, envió un mensaje cifrado. La respuesta fue severa. Los lores estaban disgustados. Abrirían una investigación, castigarían a los culpables y ordenaban redoblar la vigilancia, pues la isla podía ser atacada en cualquier momento. El comandante furioso se dio cuenta de que cargaría con la culpa de todo. Impulsado por el miedo, Montgomery desplegó una vigilancia sin precedentes. La noche del tercer día, un sueño lo mostró siendo ahorcado. Despertó sobresaltado y sin poder conciliar el sueño, decidió inspeccionar la costa con su guardia de corps. Boyer. De repente una luz intensa apareció en el mar. Luego una visión extraordinaria, una gigantesca mano bermeja de fuego se alzó en el horizonte encadenada al mar. Boyer, supersticioso, tembló de pánico. Montgomery, aunque aterrado, intentó mantener la compostura. Una serie de detonaciones ensordecedoras rasgó el aire. Los torpedos que protegían la isla estaban explotando uno tras otro. El cielo se llenó de columnas de agua espumosa y la isla parecía rodeada de géiseres. Cuando el último torpedo estalló y la mano de fuego desapareció, el cielo se llenó de centenares de figuras diabólicas ahorcados. Hombres sin cabeza, monstruos con ojos fulgurantes y rostros de animales, todos agitándose en una atmósfera fosforescente. A un cable de la costa, un barco se acercaba, rodeado de un aura deslumbrante, con su casco y mástiles dibujados con brazos de fuego, y monstruos deslizándose por sus cuerdas. Moller, convencido de que el diablo había hecho un pacto con los lores, gritó de terror. Montgomery, el miedo le devolvió el valor. Ordenó a Moller abrir fuego con los cañones y movilizó a sus hombres. Se formaron 2 compañías de tiradores detrás de las rocas. El discurso de Montgomery,
prometiendo recompensas de los lores. No surtió efecto, los trams estaban desmoralizados por las visiones sobrenaturales. La batalla comenzó. Los cañones de la isla dispararon, pero el barco enemigo estaba demasiado cerca. Un triple relámpago fulguró en los costados del navío. Una bala decapitó a un tram cercano a Montgomery y una granada estalló en medio de su fuerza emboscada, provocando la desbandada general. Mientras las figuras monstruosas en las nubes crecían desmesuradamente, una bomba de petróleo incendió el cuartel de los trams. Montgomery logró reunir a sus veteranos en un bosquecillo. 2 chalupas desembarcaron hombres armados con cascos de plata y bayonetas. El jefe, cubierto con un ligero manto azul, era Lord Buridan, acompañado por un gran perro pistolet y un jorobadito que empuñaba un clarín Oscar Tournesol. Montgomery vio como los antiguos trams, como el tío Marlin, Jackson, Moller y Berual, formaban un cuadro decididos a vender cara su vida por la mano bermeja. Los soldados del oro Buridan iniciaron el asalto. El primer ataque fue repelido por el fuego de los trams emboscados. Buridan reagrupó a sus hombres y lanzó 2 ataques más, siendo herido en un hombro. Finalmente, en el tercer asalto, una docena de extraños combatientes que Montgomery confundió con monos, armados con hachas de abordaje e invulnerables a las balas, decidieron la victoria. Oscar Tournesol gritaba bravo Rómulo, bravo Robertson, firme Macoco, hurra por Goliat. El gigante Goliat mataba a los trams con sus puños, mientras el piel roja Clum decapitaba enemigos con su sable. La victoria de Lord Buridan fue completa. Montgomery y una docena de veteranos, incluido el tío Marlin, se batieron con ferocidad, negándose a rendirse hasta ser capturados. Lord Buridan mismo procedió a arriar la bandera de la mano bermeja. Una ronda nocturna, la verdad, detrás del doctor Bondonat, el campo de batalla, iluminado por los focos de la isla y el yate Ariel, mostraba el rastro de muertos y heridos. Lord Buridan, Oscar Tournesol y el piel roja Clum, exhaustos pero victoriosos, descansaban brevemente. Pistolet, el perro, llegó ladrando furiosamente, lo que Oscar interpretó como una señal. No podían descansar hasta salvar a M. Bondonat. Se dirigieron al laboratorio acompañados por Goliat, Rómulo y los hermanos Robertson. Las puertas estaban abiertas, el lugar en desorden y polvoriento. Al entrar en la alcoba de Bondonat, Clum se detuvo en seco y señaló el cadáver del sabio, atravesado en la cama. Buridan, Oscar y Clum quedaron desolados. Habían llegado tarde. El anciano había sido asesinado. Oscar notó algo inusual y Bondonat había sido embalsamado. Esto confirmaba que la mano bermeja no sólo lo había despojado de sus descubrimientos, sino que también lo había matado hacía algún tiempo. Pistolet, lejos de lamer a su difunto amo, aullaba y corría por el laboratorio para luego desaparecer. Buridan ordenó que el cuerpo fuera custodiado y que se preparara un ataúd de roble para repatriarlo a Francia, a petición de Federica. Una nueva preocupación asaltó a Buridan: la ausencia de la revanche, el yate de sus amigos y la falta de respuesta a sus marconigramas. Mientras tanto, en el campamento, la hermosa amazona Regina Montbride, vestida de enfermera, atendía a los heridos, provocando la admiración de Oscar. Buridan, decidido a asegurar la isla, organizó una ronda nocturna con Macoco, Cambo, el prestidigitador, Matalobos y otros hombres. Durante la patrulla, en una llanura central, encontraron a una docena de seres peludos encaramados en los árboles, que Montgomery había confundido con monos. Buridan se dio cuenta de que eran mujeres con largas cabelleras. Un ser aún más velludo, el profeta Stepan Rominov, apareció agitando un pañuelo blanco. Hablando en francés, Rominov les contó que las mujeres eran sus discípulas y que el elixir pilógeno de Bondonat les había provocado un crecimiento de pelo tan abundante que parecían cubiertas de una verdadera zalea. Rominov también confirmó el hecho de dejó Fancy y los vitalistas en el barco holandés. Pero lo más importante, reveló M. Bondonat había sido asesinado por el cosaco Rapopofo. Esta confesión cambió la perspectiva de Buridan sobre los trams, haciéndole más benévolo. Tras asegurar a Rominov su repatriación y la de sus discípulas, Buridan concluyó la ronda. Clum encontró a Pistolet cerca de la aldea Esquimal, huyendo. Cuando Buridan se preparaba para descansar, Oscar Tournesol llegó agitado con una noticia impactante. Habían recibido un radiograma. La revanche había caído en manos de los bandidos de la mano bermeja. Slou, otro líder criminal, anunciaba su llegada inminente con los prisioneros franceses Andrea, Federica, Haganó, Rabanel y Agenor, y pedía 50 hombres armados para el desembarque. Buridan, pálido, reaccionó con frialdad.
ordenó responder a Slug y Vengan. Todo está preparado para recibirlos. Inmediatamente el Ariel fue movido a un lugar oculto. El pabellón de la mano Bermeja fue izado de nuevo en el mástil. Los hombres de Buridan se disfrazaron de tramps y todas las huellas del combate fueron borradas para engañar a Slug. La trampa estaba lista. Vi la revanche en el golpe final. A bordo de la revanche, Andrea, Federica, Paganó, Rabanel y Agenor eran prisioneros de Slugo. Solo la valiente intervención de Dorifa, la gitana, y su amante Pedro Hilkin y sus partidarios había evitado que fueran asesinados. Los franceses oían los cañonazos y veían la isla acercarse, sumidos en la desesperación al ver la bandera de la mano Bermeja ondear en la costa. Federica incluso suplicó a Rabanel que la matara antes de caer en manos de los bandidos. Dorifa, sin embargo, con un anteojo birlado del camarote de Slug, se lo dio a Agenor. El poeta, al mirar la costa, lanzó un grito de alegría y triunfo. Había visto a los Buridan, admirablemente disfrazado de Tram. La isla de los ahorcados estaba en manos de sus amigos. Agenor le surgió a guardar el secreto por temor a la furia de Slug, mientras Dorifa aseguraba la protección de Hilkin y sus hombres. Momentos después, Slug, con una expresión irónica y amenazadora, entró en el camarote. Los instó a salir a cubierta y desembarcar. Para su sorpresa, los prisioneros obedecieron sin objeciones. Una vez en la chalupa con algunos tramps y los partidarios de Hilkin, Slug, al timón, mantenía un aire de triunfo insolente. Al atracar en el muelle, los hombres de Lord Buridan, disfrazados, formaban dos filas. Slug, astuto, notó la ausencia de barbas en algunos, lo que le generó una vaga sospecha. Con el pretexto de amarrar la chalupa, se quedó atrás. Fue su salvación. Sus compañeros apenas dieron unos pasos, fueron rodeados, sujetos y desarmados. Los partidarios de Hilkin se salvaron gracias a la intervención de Paganó. Slug, al ver la trampa, se arrojó al mar y nadó vigorosamente, evadiendo las balas. Había comprendido que la revanche, al alcance de los cañones de la isla, estaba perdida. Nadó hasta una caleta aislada y se deslizó hacia el interior, llegando al museo subterráneo donde M. Bondonat había descubierto su doble. Allí le esperaban Julián y Jonia, los grabadores de billetes falsos. Cerraron la piedra de la entrada con una barra de hierro, creyéndose a salvo. Mientras tanto, Lord Buridan se abrazaba a sus amigos. Discretamente informó a Paganó de la muerte de Bondonat. Buridan explicó a Agenor cómo había logrado la victoria. Las apariciones que aterrorizaron a los tramps eran proyecciones cinematográficas sobre las nubes. Los monstruos en el yate eran acróbatas cubiertos de pintura fosforescente, y los torpedos habían sido detonados por un clown nadador. Una hora después, los bandidos que aún ocupaban la revanche, desmoralizados por la huida de Slug, se rindieron sin resistencia. La mano Bermeja había sido derrotada con sus propias armas. Los franceses, finalmente libres, podrían ahora castigar a los bandidos, recompensar a Dorífar y sus amigos, y rendir homenaje a la memoria del infortunado sabio Bondona, cuyo genio había sido robado y su vida segada. Y así concluye este episodio de intriga y audacia, donde la ciencia, la traición y el heroísmo se entrelazan en la remota isla de los ahorcados.